2. Toca el capítulo 6, que es sobre las fluctuaciones del pasado y del presente. El capítulo habla sobre una matemática rusa que se llama Sofía Kovalevskaya. Perdón si no pronuncié bien su nombre, pero hablemos que todo, como toca tres puntos. Uno de los puntos es más que todo sobre su vida. Cuenta historias de cómo ella en su niñez vivía con su abuela y su abuela le hurtaba muchas cosas y a ella se le hacía bastante curioso y se preguntaba ahora ya de grande cuánto pudo influir estas conductas que tuvo su abuela ahorita que ya era una persona adulta. Eh, También recuerdo que en el segundo punto habla sobre que le escribió una carta a una persona muy famosa que se llama Bernard Russell y cómo este personaje famoso después le respondió a su carta y le pareció muy curioso que una persona tan famosa haya tenido el tiempo de contestarle porque le preguntaba una cuestión matemática que yo no entendí, pero se toma el tiempo de contestarle a esta persona y se le hizo bastante impactante en su vida. Esta matemática, Kovalevskaya, fue una persona muy importante en el campo de las ecuaciones diferenciales en derivadores parciales. Y también explica cómo se integran las matemáticas en la vida personal de todas las personas. Por ejemplo, habla de que No, a hay muchas opción. Hay personas les conflictúa bastante la edad que poseen ya cuando están adultas, como de 40 años, y cómo las pueden ir representando, por ejemplo, alguien de 36 años, que puede representar su edad con una base 12, que sería 12 por 3, serían 36. Entonces, y así da diversos ejemplos acerca de cómo podríamos utilizar las matemáticas en nuestra vida diaria. También habla un poco acerca de cómo a esta matemática, porque eso fue una matemática rusa del siglo XIX, cómo a pesar de estar en un sistema patriarcal que no la dejaba desarrollarse del todo, cómo logró aún así hacerse una matemática muy famosa. También habla, el último punto del que habla es acerca de cómo no le tomamos tanta importancia a las personas en ciertos momentos. Por ejemplo, ella hablaba de que inventó una variación del cubo Rubik, pero que como en ese momento no estaba como en mayor auge, entonces no la tomaron muy en serio. Y también habla acerca de cómo las personas que ahorita podrían estar estudiando matemáticas y ser muy hábiles en matemáticas, pero si se empiezan a desarrollar más inteligencias, muchas aplicaciones y este tipo de cosas que vayan a hacer esos trabajos, al igual y estos matemáticos ya no van a ser tan reconocidos como lo hubieran sido en tiempos anteriores. Y eso que, por ejemplo, hablan que esta chica es del siglo XIX. Entonces, em, se me hace curioso de todo lo que habla acerca de esta autora rusa. El capítulo El idilio entre transhumanos y nosotros cishumanos. En una de estas partes se llama la tapadera del váter, abierta o cerrada. En esta el autor quiere hacer un problema matemático con respecto a cuántas veces se abre o se cierra la tapadera del váter. Y quiere usar datos de como cuántas veces se va al sanitario, ¿verdad? Y cuántas personas viven en ese lugar. Y hay otra parte que habla sobre el cine, porque dice que él iba al cine con su esposa, pero casi siempre llegaban muy tarde, cuando ya iba a empezar la película. Pero
Él siempre quería llegar temprano y su esposa se tardaba mucho. Entonces, él lo que hacía era correr el reloj, adelantarlo unos minutos para que la esposa pensara de que ya iban tarde, pero al principio le funcionó esto, luego ella se dio cuenta de que estaban llegando muy temprano, entonces salían aún más tarde. Y eso hizo varias veces hasta que al final que ya no le daba resultados porque ella se dio cuenta, se pusieron de acuerdo y él iba primero al cine para apartarle el lugar en lo que ella llegaba. El capítulo Las posibilidades son las que son. Tenemos conocimiento muy limitado sobre lo que es una probabilidad y las categorías de eventos la categorizamos como un milagro o un 50 por 50. Las posibilidades son eventos independientes que se refieren a muchas cosas. Son no juntos. Es una, son eventos que son consecuentes a acciones que nosotros derivamos y nosotros escogemos durante un periodo. También podemos relacionarlo con la matemática, que es una estadística de cuál es la probabilidad de que nosotros podemos decir con una fórmula de saber si estas dos situaciones van a ser conjuntas de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y ahí tenemos un resultado de cómo podrían ocurrir ciertas probabilidades. Esto lo interpretamos en la vida cotidiana, que es muy a menudo a la asignación de eventos pasados que afectan resultados pendientes y los resultados presentes. Porque en un ejemplo que él da es podría ser un vidente que puede dar 100 predicciones, pero ¿cuál sería la tasa de posibilidades de que todas se cumplan? Rea- Reaccionalmente es casi imposible que cumplan en su totalidad o que sea como se dijo. En verle el realismo de los números en nuestra vida cotidiana, también en lo que es la estadística, podemos ver también cómo se han creado ideas irrealistas, cómo algunas personas tienden a meter cosas divinas, tienden a creer en cosas surrealistas, cuando muchas de estas explicaciones a esos sucesos pueden darse mediante las matemáticas. Muchos actos del pasado también se han dado como, le podría decir muchas personas, coincidencia, pero no han sido coincidencias, sino que los números van desde el cero al infinito, los números corren. Entonces, al haber una infinidad de números, siempre podemos caer en ese tipo de numeración, sea que puede ser que una fecha hace 100 años ocurrió algo y 100 años después ocurre en esa misma fecha. Es muy probable, no podemos hablarlo como si fuera un milagro, ya que en haber tanta infinidad de números es muy probable volver a caer ahí mismo. Asimismo, podemos ver en las religiones cómo hay muchos eventos a lo cual los religiosos los catalogan como milagrosos. Y esto, el autor no está en contra de la religión, pero él intenta explicar todo mediante matemáticas, porque también es importante recordar cómo es que los imperios antiguos, podemos hablar del imperio romano, el egipcio, incluso los mayas, eran muy sabios y aplicaban la matemática en su vida, aplicaban la matemática, sabían mucho de astrología también, pero ellos lo mezclaban mucho con la religión. Ellos eran muy religiosos, politeístas, pero para ellos era una mezcla perfecta el usar matemáticas, pero siempre agradecerle también a los dioses por proveerle esas matemáticas. Paulos menciona que las matemáticas es una disciplina que se puede usar en varias ramas y áreas de la vida. En este capítulo vemos varias anécdotas que nos cuenta el autor. Una de ellas sería la de una charla que a él
le invitaron a hacer porque él necesitaba ganarse un poco de dinero extra, menciona el libro. Esta charla fue impartida a alumnos de medicina y pues dando la charla se da cuenta la falta, la falta de lenguaje o alfabetización matemático que tienen estos, porque habla que estos no saben la diferencia, se podría decir, de un punto 2 a un 0.2. Y también John Paulo se da cuenta de la falta de matemáticas en nuestra vida como profesionales, porque no es solo en nuestra área que debemos ver matemáticas, sino que también en muchas más áreas de la vida cotidiana. Menciona también el libro en otra anécdota que él estaba siendo entrevistado por una sería de belleza, es una concursante de belleza, si no estoy mal. Pues siendo entrevistado se da cuenta de la falta tanto de alfabetización matemática de ella y también el poco interés que ella demuestra hacia hacer la entrevista, ya que John Paulos era un señor, menciona el libro, colocho, se podría decir, y en la entrevista él creo que le hace una pregunta y ella responde que prácticamente ella desconocía ese tema y él ya después se lo hace saber al canal productor de este. En el capítulo La vida en el área de las redes y los números, ¿cuántos correos electrónicos recibimos? ¿Dónde compramos esto? Y la vida cuantificada. El libro nos da a entender que las matemáticas están en nuestro día a día, de todas las personas. Y nos demuestra con ejemplos de que a veces no nos recordamos y no nos recordamos de dónde pudimos haber comprado un objeto. El libro mencionaba un ejemplo, que cada persona, si tuviéramos a la disponibilidad de nuestro historial de compras, por ejemplo, nos daríamos cuenta realmente si las cosas las hemos comprado, los objetos los hemos comprado o sería un obsequio que nos han proporcionado. La vida es cuantificada. Las matemáticas nos ayudan a llevar un registro de cada movimiento que realizamos. Desde el día de hoy, por ejemplo, hasta hace 20 años atrás, incluso más, que todo va cuantificado, todo lleva un registro. Nos ayuda a guardar como en una memoria hasta las actividades más simples que realizamos. Por ejemplo, cuántos correos, cuántos mensajes, cuántas llamadas enviamos y recibimos en nuestro día a día. En lo personal, con el tema que habla el libro, en la vida cuantificada, me he dado cuenta que también cuantifico mi vida, igual que el autor. Desde que despierto, puedo darme cuenta que calculo cuánto tiempo me tardo en alistarme para salir a algún lado, e incluso cuánto tiempo me hago en recorrer desde mi casa hasta la universidad. Sin embargo, la vida cuantificada es más allá de lo que nuestra mente puede calcular en llegar a un lugar. El libro también nos hace referencia a cómo utilizamos la tecnología para recopilar estos datos cuantificables importantes, usualmente en nuestro trabajo, nuestros negocios propios o intereses personales.